¿Cómo están todos? Hoy leeré primero la Biblia y compartiré la palabra. Busquemos el libro Romanos capítulo 8, el versículo 1. En mi Biblia se encuentra en la página 248. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bajemos un poco y vamos a leer Romanos capítulo 8, el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a leer hasta aquí. Yo nací en una familia que no conocía a Dios y vivía sin relación con Dios. Pero empecé a asistir a una iglesia cristiana cuando estaba en la secundaria. Hubo algunas ocasiones en las que enfrenté la muerte cara a cara siendo muy joven. Hubo momentos en los que casi me moría ahogado si nadie me hubiera rescatado, y en los que casi me moría por enfermedad también. Además, en la secundaria padecí de intoxicación por el gas de las briquetas y perdí por completo la conciencia. Me llevaron al hospital y me desperté al día siguiente. Nunca antes había pensado seriamente acerca de la muerte. Pensaba que la muerte estaba lejos de mí, pero cuando la muerte apareció de repente, me aterroricé ante esa visita inesperada. La muerte no solo llega a los ancianos, sino que puede llegar como visita, le puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Estoy obsesionado con la vida, pero un día llega la visita que no es bienvenida. La muerte viene a mí sin previo aviso, y si tengo que renunciar a todo y terminar con mi vida con las manos vacías y morir. ¿Es la muerte realmente el fin? ¿Qué mundo hay más allá de la muerte? Tenía mucho miedo y ansiedad. Entonces, ¿cómo solucionó este problema? La secundaria a la que asistí era una escuela misionera, y un primo que estaba en una universidad teológica me animó a ir a la iglesia y a creer en Jesús. Así que asistí a una iglesia bautista durante 3 años en la secundaria. Cuando iba a la iglesia, pensaba, tengo que creer en Dios, leeré la Biblia, oraré, seguiré la palabra de Dios, guardaré los mandamientos y serviré a Dios con reverencia y sinceridad y celo. Si creo en Dios, voy a la iglesia, guardo la ley y vivo una vida que le guarda a Dios, un día Dios me diría, sí, puedes ir al cielo, ya basta, eres salvo. Me daría esa fe. Yo iba a la iglesia con esa expectativa, pero mientras asistía, leía y escuchaba la palabra, me di cuenta de que la muerte vino a causa del pecado. No entendía muy bien la relación entre el pecado y la muerte. Sin embargo, Dios dijo que la paga del pecado es la muerte y que la muerte vino a causa del pecado. Entonces Dios aborrece el pecado. Entonces haré todo lo posible para vivir una buena vida sin pecar. Creía que cumplir la ley
y tratar de vivir una buena vida era la voluntad de Dios. Debo ir a la iglesia y ser fiel a Dios con un corazón piadoso sin pecar. Sin embargo, asistiendo a la iglesia, no pecaba exteriormente, pero en la adolescencia, cuando mis padres ya no me controlaban, el deseo de pecar que no había sentido antes empezó a surgir continuamente. Yo congregaba los cultos, conocía los mandamientos y quería seguir la voluntad de Dios para vivir la vida de creencia. Por eso iba a la iglesia. En los 10 mandamientos dice: no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás. Dios en la ley decía que hacía o que no hiciera tales cosas. Sin embargo, en mi corazón a menudo surgían deseos malvados, vergonzosos y perversos por el pecado. Y así empezaron a surgir conflictos en mi vida espiritual. Quería vivir una vida limpia, recta y sincera, pero mi interior era tan vil, vergonzoso, engañoso y malvado. Yo decía: ¿así podría ir al cielo? Creo que no. Mi vida de fe se volvió más y más pesada y se convirtió en una carga. Así que todas las mañanas oraba: Dios, dame la gracia para que pueda vivir de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Diariamente estaba expuesto a varios pecados y llevaba una vida que no era digna ante Dios y me sentía muy condenado. Por la noche oraba: Padre Celestial, hoy viví avergonzadamente ante Dios. Lo siento, perdone mis pecados, por favor. Permítame que reciba la salvación. Aunque iba a la iglesia durante 3 años, no estaba 100% seguro de que Dios estaba vivo en mi corazón. Aunque quería creer en Dios, no tenía fe y mi corazón comenzó a sentirse pesado a causa del pecado. Oh, ¿cómo puedo recibir la salvación? ¿Cómo puedo borrar todos mis pecados e ir al cielo? Si la Biblia es verdad, después de mi muerte hay 2 caminos: el infierno eterno y el cielo eterno. Si esto es la verdad, entonces voy a caer en el infierno y sin poder morir voy a sufrir por siempre en el fuego eterno. Si es así, es la realidad, es un asunto muy grave. Como vivimos en la tierra poco tiempo, menos de 100 años, no es importante comer y vivir bien aquí. Después de dejar el cuerpo, seré juzgado por Dios y mi espíritu irá al infierno eterno. No habría nada peor que eso. Sin embargo, escuché que la paga del pecado es muerte. Si tengo pecado, los pecadores serán condenados e irán al infierno. Por mi conciencia, yo no podía decir que no tenía pecado en mi corazón. Por eso dije: si es posible, no debo cometer el pecado. En lo posible, debo vivir una vida recta. Aunque tenía esos deseos, realmente podía vivir mi vida completamente limpia y recta ante Dios. No sucedía así. Más bien, entre más trataba de llevar la vida de creencia y de leer la Biblia, más pensaba que no podía obedecer la palabra. Pecaba de una y otra manera. A medida que pasaba el tiempo, mi corazón se hacía cada vez más pesado. Oh, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Será debido a mi falta de entusiasmo, a mi falta de esfuerzo? Pero, ¿cómo puedo recibir la gracia de Dios?
Cuando mi corazón quedaba derrotado ante la tentación del pecado, decía, ¿por qué mi voluntad es tan débil? No dura ni siquiera 3 días, aunque tomo una decisión firmemente, no dura. Caigo en las tentaciones del pecado y siento tanta culpa en mi corazón. Después de graduarme de la secundaria, al entrar a la universidad, quería cambiar de iglesia. Así que comencé a asistir a una iglesia presbiteriana desde que entré a la universidad. Me di cuenta que no había gran diferencia entre la iglesia presbiteriana y la metodista. Después de 12 años de asistir a la iglesia, conocí nuestra iglesia y escuché el Evangelio. Asistí a un retiro de verano y en la mañana del 1 de agosto de 1985, un pastor predicó el Evangelio y compartió muchas palabras. Fue en la mañana del 1 de agosto. Explicó las palabras de Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. En Romanos 4 y 5 dice, por eso ya soy justificado. Mis pecados fueron completamente lavados en la cruz por la gracia de Jesús. Esa fe llegó a mi corazón. Romanos 4 y 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amados, la Biblia es la promesa de Dios. Amados, Dios nunca miente. Toda la palabra de Dios es la verdad, mas al que no obra, significa que no incluye ningún esfuerzo ni obra buena. Romanos 4 y 5 dice, mas al que no obra. Y en el versículo 6 se expresa, sin obras. Mas al que no obra, no se esforzó nada, que no tiene ninguna obra buena. Amados, el impío se traduce como pecador en la Biblia en chino y como ungodly en la Biblia en inglés. Ungodly se describe como impío, pecador, sin piedad, malvado. Mas al que no obra, no he hecho nada para estar delante de Dios. Los impíos no tienen fe y tienen muchos pecados. Siempre pensé que el problema de mi vida de fe era que para recibir la gracia de Dios tenía que ayunar durante 40 días o orar toda la noche durante varios días, pedirle a Dios con seriedad y sinceridad. Sin embargo, más al que no obra, al impío. El impío del que habla la Biblia no tiene fe y tiene muchos pecados. El significado de ungodly en el diccionario explica como no tener fe, tener mucho pecado. Siempre que iba delante de Dios, el problema que me molestaba era, no tengo fe, he pecado demasiado, he cometido mucho pecado, viví una vida vergonzosa, tengo demasiados pecados. Mi corazón siempre estaba atado a mi falta de fe y a que tenía muchos pecados. Sin embargo, en la palabra de Dios, aunque no haya tenido obras y soy impío, no tengo fe y haya pecado muchas veces, está el que me justifica. ¿Quién es el que me justifica? En Romanos capítulo 8, versículo 33, Dios es el que justifica. Dios es quien promete, declara y garantiza que soy justificado. Entonces, aunque no tengo obras y soy impío, Dios es el que dice que soy justo. Amados, si todavía tuviéramos pecados,
y Dios nos considera justos. Entonces, Dios sería un juez injusto y mentiroso. Entonces, cuando Dios justifica a un impío como yo, lo hace sobre el fundamento firme que me dice que soy justo. No significa que Dios te justifica aunque tienes pecado, sino que eres justificado porque no tienes ningún pecado. Entonces yo no hice nada, no hice ningún esfuerzo, no hice nada bueno, no tengo fe y tengo muchos pecados. Siendo así, ¿por qué Dios me justifica? ¿Cuál es la base para justificarme? Está registrado en Romanos 5 el por qué. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo murió por los impíos. Entre mi ser impío y la palabra de Dios que soy justo, está Cristo crucificado por mi ser impío. Por la sangre que Cristo derramó, por el sacrificio de Cristo en la cruz, todos mis pecados fueron lavados. Debido a que todos los pecados fueron lavados, Dios ve la sangre de Jesús derramada en la cruz y ve la muerte de Jesús en la cruz. Por eso dice, ahora eres justo porque todos tus pecados fueron perdonados, todos tus pecados fueron lavados. Por eso nos dice que somos justificados. Aunque no he hecho nada y soy impío, al creer en Dios, que dice que soy justificado, que no tengo pecado y estoy limpio, esa fe me es contada por justicia. Amados, Dios no nos justifica por creer en cualquier Dios, sino Dios que lavó todos nuestros pecados y nos dice que somos justificados y que no tenemos pecados. Cuando creemos en ese Dios, esa fe nos es contada por justicia. Amados, cuando digo que soy justo, la gente no entiende muy bien el concepto de ser justo. Por eso me preguntan, pastor, entonces ¿no peca usted? ¿Por qué no peco? Claro que cometo también pecado. Entonces, ¿cómo puede ser justo aunque peca? ¿Cómo puede decir que es justo aunque peca? Sí, he pecado muchas veces y todavía tengo la posibilidad de pecar. Tampoco no tengo la confianza para poder vivir sin cometer ningún pecado en adelante. Pero, aunque peco, Jesús cargó todos mis pecados, recibió el juicio y el castigo por esos pecados y derramó la sangre en la cruz para lavar los pecados. Por eso Dios me dice que soy justificado. Entonces, creer en cualquier Dios a su manera no es fe. En Romanos 4 y 5 considera que el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios no cuenta nuestras obras buenas como justicia. Dios lavó nuestros pecados y nos justificó. Al que cree en este Dios, su fe le es contada por justicia. Mientras escuchaba esta palabra, me di cuenta, no era que yo tenía que hacer algo, sino que Jesús ya trabajó todo para mí. No es que mi trabajo se cuenta por justicia, sino que por la obra de Jesús que murió en la cruz para lavar nuestros pecados. Dios nos dice que somos justos. Entonces, decir que somos justos no significa que llegamos a ser personas que no pecan, aunque pecamos, pero como Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz, por la sangre de la cruz lavó todos nuestros pecados, por eso Dios nos dice que estamos justificados, que no tenemos pecado. Verdaderamente, Dios nos justificó a través de Jesús y nos dice que somos justos
porque en realidad somos justificados. Una vez fui a un evento en Seúl. Por exceso de velocidad me pusieron una multa. Un día me llegó una carta. Este recibo es de la multa. No sé si se vea bien. Aquí hay 3 fotos de mi automóvil. Recibí un aviso de que tenía que pagar $50 por violar la ley de tránsito. Ese día me sentía feliz porque no había tráfico y pude ir rápido. Después de un tiempo me enviaron la multa. Cuando vi esa multa dije, ese día no había tráfico, por eso aceleré tanto y no supe que excedí de velocidad. Simplemente manejé rápido sin saber que estaba violando la ley. Amados, que lo reconozca o no, que lo acepte o no, no importa. La cámara de vigilancia lo registró. En Levítico 4, somos castigados incluso si pecamos por hielo. Si no sé si he violado la ley de tránsito con conocimiento o no, no es importante, sino que la cámara de vigilancia lo registró, aunque pensé que conducí bien. Aunque no lo reconozco, soy un pecador porque hay suficiente evidencia de la cámara en la carretera que lo registró. Mirando el recibo dije, cierto, ese día iba camino a Seúl si yo iba por ese camino. Yo estaba mirando el recibo, un hermano se me acercó y preguntó, Pastor, ¿qué es eso? Hace poco fui a Seúl por un evento. Ese día excedí de velocidad y me llegó esta multa. El hermano me dijo, Pastor, deme eso, yo lo pago. Yo infringí la ley, yo cometí el pecado, yo tengo que pagar. Pastor, por favor, deme. ¿Usted qué dinero va a tener? Pastor, ¿acaso pecó por salir a tomar o por salir a jugar ajedrez chino? Pastor, usted estaba trabajando para el evangelio, no fue intencional, yo lo pagaré. El hermano dijo, yo lo pagaré. No podía ser tan imprudente y aceptar solo diciendo, si usted pague. Cuando el hermano dijo, Pastor, démelo, le dije, hermano, yo violé la ley, yo cometí el pecado, yo tengo que pagarlo. Yo tenía la fe de que aunque le dijera eso, el hermano no se retractaría. Pero le dije así, yo hice mal, hermano, yo tengo que pagar. Pero el hermano dijo, Pastor, por favor, démelo. Unos días después, el hermano pagó la multa y me trajo el recibo. El recibo tenía mi nombre, la fecha, nombre del banco, nombre del funcionario, la cantidad del monto, el motivo de la multa. Todo estaba escrito detalladamente. Amados, aquí está la clara evidencia de que yo cometí el pecado. Existe una clara evidencia de que violé la ley, así como es verdad que pequé. También es verdad que se pagó el precio por mi pecado. El Estado no cuestiona quién pagó el precio por este pecado. No mira quién pagó, sino de quién era el pecado que fue pagado. El precio del pecado que cometí yo debe ser pagado. Ya sea que lo pague yo, un miembro de la iglesia, mi esposa o un amigo. Al Estado no le importa quién paga. Amados, claramente violé la ley, cometí el pecado, pero una vez que pagué el precio por ese pecado desaparece, ese pecado se termina. Vuelve al estado de no haber cometido ningún pecado. Todos pecamos, violamos la ley, desobedecimos a Dios, vivimos en maldad y vergonzosamente. Por eso
Debemos ser castigados por nuestros pecados, ser juzgados e ir al infierno eterno. Sin embargo, Dios nos amó tanto que hizo un plan para salvarnos. Pensó en nuestro espíritu y envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, a esta tierra hace 2000 años. Y Dios cargó en Jesús todos nuestros pecados. Cargó en Jesús no solo los pecados que cometimos en el pasado, sino también los pecados de hoy, los del futuro, los de toda la humanidad, los que cometemos por pensamiento, hasta los pecados que pensamos que son imperdonables. Dios cargó en Jesús todos los pecados de toda la humanidad. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La primera parte de Isaías 53:6 es una expresión perfecta de lo que hemos hecho nosotros ante Dios. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos sin excepción. Todos nos descarriamos, pecamos, todos los apartamos de la palabra de Dios y vivimos en maldad vergonzosamente. Sin embargo, la última parte de Isaías 53 registra lo que Dios hizo por nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó todos nuestros pecados en Jesús. Jesús asumió toda la responsabilidad y resolvió el problema de todos nuestros pecados. Dios cargó en Jesús todos nuestros pecados para que Jesús pueda limpiar. Verdaderamente, todos nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús. Debido a que el pecado de todos nosotros fue trasladado a Jesús, Jesús tuvo que pagar la paga del pecado, que es la muerte. Jesús tuvo que ser crucificado y morir por nuestros pecados. Jesús fue clavado en la cruz y derramó su sangre. Esa sangre limpió completamente todos nuestros pecados para siempre, sin dejar ninguna duda. Debido a que todos nuestros pecados terminaron en la cruz de Jesús, Dios miró la cruz y dijo: ustedes son justos, ya no tienen ningún pecado. Esto es lo que prometió. El primer versículo que leímos hoy, Romanos 8:1. El pastor que me predicó el Evangelio insistió en que no olvidara de esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que está en Jesús no tiene ninguna condenación. Por eso el pastor expositor dijo: no olviden esa palabra de Romanos 8:1, ninguna, en coreano 결코. ¿Sabe cuál es la nariz más grande del mundo? La nariz más grande del mundo es México. 코 es nariz en coreano. ¿Y sabes cuál es la mejor nariz del mundo? Ninguna, que se menciona en Romanos 8:1. Ninguna es 결코 en coreano. La palabra ninguna no deben olvidarlo nunca, aunque se partan los cielos y la tierra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no se admitirá el pecado bajo ninguna circunstancia. Dios prometió justificarnos porque la sangre de Jesús lavó todos nuestros pecados para siempre y ahora. No hay condenación. En la Biblia hay muchas promesas como esta. Si vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 17, Dios dijo:
añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amados, Dios vio que Jesús murió en la cruz y desde ese día hizo un nuevo pacto. De ahora en adelante, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios lavó todos nuestros pecados con la sangre de la cruz y nunca más recordará nuestros pecados. A veces recordamos algo y otras veces no. Pero si Dios dice que no se acordará, tiene el poder de borrarlo de su memoria para siempre. Nosotros no tenemos la capacidad de recordar todo lo que queremos recordar o de borrar de nuestra memoria lo que no queremos recordar. A veces no queremos recordar algo, pero lo recordamos. A veces queremos recordar algo o cuándo fue eso, cómo sucedió o qué dijo. A veces no recordamos bien. En cambio, Dios es todopoderoso. Si decide borrar algo de su memoria para siempre, Él tiene el poder de borrar todos nuestros pecados de su memoria para siempre. Por eso Dios es todopoderoso. Ese Dios añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros tenemos memoria de nuestros pecados. A veces sentimos culpa, pero el hecho de que sienta culpa no significa que nuestros pecados no hayan sido perdonados. Esos son mis emociones, sentimientos, incluso aunque a veces sienta culpa por pecar. Jesús llevó todos nuestros pecados y murió en la cruz. Él murió en la cruz y derramó su sangre, por eso todos nuestros pecados fueron lavados para siempre. Amados, me enfermé varias veces. Todavía tengo memoria de los dolores que padecí por las enfermedades, pero solo son recuerdos, ya estoy sano. Estuve enfermo, pero después de recibir tratamiento y tomar medicamentos me curé. Recuerdo haber estado enfermo, pero ahora no tengo esas enfermedades. Nosotros recordamos haber pecado, pero como el precio por el pecado fue pagado, todos nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos dice que somos justificados. Nosotros debemos saber que cometimos pecados, pero más importante que la verdad de que cometimos pecado es la verdad de que Dios perdonó todos nuestros pecados a través de Jesús. La afirmación de que hemos pecado es verdad, pero la afirmación de que Jesús murió en la cruz por nosotros para lavar nuestros pecados para siempre es la mayor verdad. Si solo nos miramos a nosotros mismos que hemos pecado, nos vemos como pecadores, pero si miramos la cruz de Jesús que recibió el castigo por nuestros pecados y los lavó, y vemos la palabra de Dios que testifica del poder de la sangre de esa cruz, ciertamente no tenemos pecado. Hoy traje dos Biblias que no se puede ver con mucha frecuencia en estos días. Esta es la Biblia en chino, está escrita en caracteres chinos. Esta otra es una Biblia coreana. Si miran la portada, tanto la Biblia china como la coreana son negras. En el medio es rojo. Hoy en día no salen muchas Biblias así. Me gustaría que salgan más. Son así de rojos. El color de las hojas es blanco. El color negro de la portada tiene un significado muy importante. ¿Por qué los eruditos de la Biblia hicieron que la portada fuera negra? El color negro significa el pecado negro de nuestros corazones. La letra de un himno dice que nuestro corazón está manchado con el pecado más oscuro que la tinta negra.
Este corazón está manchado con el pecado que es más negro que la tinta. El comienzo del Evangelio nos enseña que somos pecadores. Somos pecadores. El pecado recibe el juicio y sentencia y por el castigo debe ir al infierno eterno. Entonces hay que limpiar el pecado. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Señores, sus pecados no se eliminan por confesar los pecados, por orar, vivir una vida buena, por maltratar a sí mismo, hacer muchas obras buenas. Amados, debemos confesar los pecados y arrepentirnos, pero la confesión o el arrepentimiento no lavan los pecados. El ser humano no tiene el poder de lavar sus pecados. Los seres humanos pueden pecar, pero no tienen el poder de resolver sus pecados. Solo Jesucristo tiene el poder de perdonar los pecados. Jesús debe limpiar nuestros pecados. Así podemos ser limpios. Cuando Jesús nos justifica, podemos ser justificados. Nuestros esfuerzos y nuestras maneras no pueden justificarnos ni perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús vino a la tierra hace 2000 años y cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz derramando su sangre para recibir todo el castigo por nuestros pecados. La Biblia dice que su sangre lavó todos nuestros pecados. Hay un libro en la Biblia llamado Primera de Juan. Si vemos Primera Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amados, el poder para limpiarnos de todos los pecados está en la sangre de su Hijo Jesús. La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. El poder de lavar nuestros pecados no está en nuestros propios esfuerzos ni en nuestra propia manera, sino en la sangre que derramó Jesús. Hay muchos himnos que dicen, solo la sangre de Jesús lava mis pecados. Originalmente éramos pecadores, pero Dios dice que somos justos, limpios y santificados porque la sangre de Jesús derramada en la cruz lavó completamente todos nuestros pecados para siempre. Entonces, debido a que todo fue lavado con la sangre que Jesús derramó en la cruz, ahora soy justo ante Dios. Aquellos que creen en esta palabra, que aceptan la verdad del Evangelio en su corazón, son llamados santos. La palabra santo es un carácter chino que significa ciudad santa, multitud santificada. Aquellos que recibieron el perdón de sus pecados y justificados son llamados santos. Jesús lavó todos nuestros pecados para siempre en la cruz. Después de escuchar el Evangelio, algunas personas dicen, Pastor, ¿no hay momentos en los que volvemos a pecar? Bueno, no pecamos intencionalmente, pero habrá momentos en los que volveremos a pecar sin querer. ¿Qué hacemos con ese pecado? Debemos mirar a la cruz con la fe de que ese pecado también ya fue resuelto en la cruz. Todo lo que debe hacer es presentarse ante Dios con la fe en sus promesas. Hay un pastor compañero en el área de Gyeongin. Cuando yo estaba en Gangwon-do, su hijo de ese pastor entró a nuestro colegio. Este pastor trabajó en el ejército durante mucho tiempo, pero después de ser salvo, dijo, el Evangelio es tan precioso, no quiero vivir el resto de mi vida en vano, quiero vivir por este precioso Evangelio, este hermoso Evangelio. Por eso, ese pastor renunció a su trabajo para entrar a nuestro seminario y recibió la liquidación. El seminario no es un lugar para aprender teoría, sino para aprender la vida de fe. Aprendemos a vivir por la fe, recibiendo de Dios las necesidades mediante las oraciones.
Un poco antes que su hijo entre a la secundaria, él pensó, si entro al seminario, no ganaré dinero. Entonces, ¿cómo puedo pagar todos los gastos por el estudio de mi hijo? Faltan 3 años, es bastante dinero. Entonces, llamó a la escuela. Antes de que yo fuera a esa iglesia, llamó al colegio y habló con el director. Le dijo, director, voy a dejar mi trabajo para entrar al seminario para vivir por el Evangelio. Quiero pagar todos los gastos de los estudios de mi hijo de aquí a 3 años. No solo la matrícula, sino también todos los gastos necesarios para que mi hijo ingrese a la escuela y se gradúe. Matrícula, comida, excursiones, gasto de hospital, tarifa de álbumes, etc. Si me dice cuántos son en total todos los gastos necesarios desde el ingreso hasta la graduación, y lo pagaré por adelantado. Sí, está bien. De esa manera, él pagó todo completo. Los otros estudiantes pagan su comida mensual y otros servicios cada 3 meses. Este estudiante come todos los días, pero no paga por ello. Está estudiando y no paga mensualidad. No paga ningún gasto cuando hacen un viaje escolar. Va a clase de natación, de taekwondo, hace varias actividades, excursiones, estudia y aprende mucho. Hay un costo, pero no paga nada. Los otros amigos tienen que pagar su comida, la matrícula escolar cuando hacen un viaje escolar, si van al extranjero, todo tienen que pagar. Pero este estudiante come, estudia y duerme, pero no paga la tarifa del dormitorio, va a la escuela, pero no paga nada. ¿Por qué? Porque en el momento de la admisión, todos los gastos hasta la graduación se pagaron por adelantado. El estudiante ingresó con el pago adelantado por todos los gastos desde la admisión hasta la graduación. Come y no paga nada, y estudia, tampoco paga nada. ¿Cuánto pagó Jesús por nuestros pecados? Desde el ingreso a la vida hasta la graduación de la vida. Desde que ingresa a la escuela de la vida hasta la graduarse. Amados, ¿han escuchado sobre un sociólogo, Beberici? Esa persona dijo eso, desde la cuna hasta la tumba. Jesús pagó por adelantado en la cruz el precio completo por todos mis pecados desde mi nacimiento hasta mi muerte. Porque Jesús pagó en la cruz el precio por todos mis pecados desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando Dios nos ve, aunque cometemos pecado, tenemos errores, tenemos faltas, hay manifestación de la carne, Dios dice, ya recibí el precio por tus pecados. Todos tus pecados fueron pagados. Por eso eres justo. Aunque cometes pecado, se manifieste tu carne, sigue siendo justo y limpio. Esto es lo que Dios dice. Amados, cuando estaba en la secundaria, vivía solo. En ese tiempo se usaban briquetas de carbón para la calefacción. Cocinaba sobre la briqueta y comía solo. El carbón debía cambiar 2 veces al día. En la mañana antes de ir a la escuela y en la noche antes de ir a dormir. Tenía que cambiar el carbón todos los días. A veces se me pasaba la hora de cambiarlo y el fuego se apagaba.
Especialmente cuando se apagaba el fuego, la habitación estaba muy fría en el invierno. Hoy en día se usa calefacción de aceite de petróleo. No es necesario cambiar el carbón todos los días. Si se instala esta calefacción, se puede controlar la temperatura para todo un año simplemente ajustando el control nomás. Funciona automáticamente. Señores, ¿desean ir a cambiar el carbón de briquetas todos los días? ¿O mejor instalar la calefacción de petróleo que funciona todo el año automáticamente? En la época del Antiguo Testamento, cada vez que se cometía un pecado, se sacrificaba un animal para lavar el pecado. Se llamaba la ofrenda por el pecado. Debido a que ese sacrificio no puede lavar perfectamente y eternamente nuestros pecados, Jesús vino a este mundo y se convirtió en la ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Fue sacrificado cargando todos nuestros pecados y los lavó para siempre. Dios nos justifica porque nuestros pecados fueron lavados para siempre. Cuando nos presentamos ante Dios, Satanás nos condenará y nos acusará. Según Romanos 8 y 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? La palabra acusar significa demandar. Es un término legal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El único que nos condena y nos acusa es Satanás, el diablo. Toda condena y toda acusación viene del diablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Satanás nos acusa. Está presentando sus demandas. Satanás tiene el nombre de acusador. Satanás siempre ve nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras maldades y dice, Dios, Han-gyul Lee es un pastor, pero vive una vida así en el mundo. Siempre tiene tales y tales pensamientos. Ha cometido tal pecado. ¿Cómo puede ser pastor? ¿Cómo puede ser una persona justa? ¿No debería ir al infierno? Pero cuando el diablo nos acusa, amados, Dios no solo escucha la acusación del diablo y nos juzga, sino que Jesús, el abogado, está justo a su lado. Jesús es nuestro abogado. El diablo es el mejor fiscal. Si olvidamos nuestros pecados, Él los descubre todos, incluso de los que desconocemos. Le dice al Padre Celestial, fulano ha cometido tal pecado, hizo esto tal día, pensó tal cosa. Dios, este es un pecador, debe ser castigado, debe ir al infierno. El diablo trabaja para acusarnos así. Y después de que el mejor fiscal, el diablo, presenta su cargo, aparece Jesús, nuestro abogado. Señores, Jesús es el mejor abogado del mundo. Jesús es el mejor abogado con una tasa de victoria del 100%. Nunca perdió contra el diablo. Jesús le habla a Dios. Dios, ese pastor Han-gyul Lee cometió todos los pecados de los que el diablo acaba de decir. Es cierto que el pastor cometió todos los pecados que se le imputan. Sin embargo, el diablo dice que el pastor Han-gyul Lee cometió tal pecado y que debido a eso es un pecador que debe ser castigado y ir al infierno. Pero, aunque el pastor Han-gyul Lee cometió estos y otros pecados, es inocente, justo, limpio, santo y perfecto. ¿Por qué? Ya se pagó el precio por todos los pecados que cometió el pastor Han-gyul Lee. Luego de pagar la multa por violar la ley de tránsito, el pecado termina
y no hay culpa. El pastor Hangyul Lee cometió pecado, pero yo traje las pruebas de que se pagó el precio por su pecado. Jesús simplemente presenta las marcas de los clavos en ambas muñecas a Dios y se las muestra al diablo también. Es cierto que el pastor Hangyul Lee cometió pecado. Sin embargo, así como está claro que el pastor Hangyul Lee cometió pecado, también está claro que su pecado fue pagado. Las pruebas son las marcas de los clavos en mis manos, las marcas de los clavos en mis pies y las marcas de la lanza en mi costado. Fui clavado en la cruz y derramé sangre para recibir el castigo y pagar por el pecado que cometió el pastor Hangyul Lee. Todos sus pecados fueron perdonados por la sangre que derramé. Todos estos pecados fueron pagados. El pastor Hangyul Lee debe ser declarado justo. En Isaías 33 y 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dios escuchó la acusación del diablo, escuchó la defensa de Jesús y dio un veredicto. ¿Cuál fue ese veredicto? Romanos 8 y 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dios sacrificó a su Hijo para lavar nuestros pecados y justificarnos. Entonces, ¿quién nos condenará? No, Dios, aún soy un pecador. ¿Quién habla así? Ese Satanás se llama diablo. Señores, Jesús murió en la cruz para dar su vida en rescate por muchos y se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado. Debido a que Jesús murió y resucitó, cuando el diablo nos condena y nos acusa, Jesús siempre está con nosotros como nuestro abogado poderoso que anula toda la condenación y acusaciones del diablo. Es por eso que Jesús es el mejor abogado con una tasa de victoria del 100%. Nunca perdió en una pelea contra el diablo. Has pecado por eso. No debes confiar en ti mismo. Por eso necesitas mi gracia. Está bien. No te preocupes. No temas. Yo resolveré ese problema. Yo detendré las acusaciones de Satanás. Todos tus pecados ya fueron pagados en la cruz. Mira la cruz. Yo me ocuparé de la condenación de Satanás. Cuando Satanás nos condena y acusa, no tenemos que enfrentarlo nosotros mismos. Debemos mirar a Jesús como nuestro poderoso abogado, el que dio su vida en rescate y el abogado que nos protege de las acusaciones de Satanás. Vamos a concluir leyendo San Juan 5 y 24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados, Jesús hizo una promesa diciendo, de cierto, y todos escucharon la palabra de Jesús, ¿cierto? Escuchar no cuesta, ni es difícil, solo hay que mantener sus oídos abiertos. Todos ustedes escucharon esta clara verdad de que Jesús lavó todos nuestros pecados en la cruz. Aquellos que escucharon que Jesús nos justificó y creen en Dios que envió a Jesucristo. Amados, la fe no es otra cosa, sino creer lo que Jesús hizo por nosotros, escuchar lo que Jesús dijo y creer en su corazón. Entonces, aquellos que creen en Jesús, quien lavó nuestros pecados y logró la redención eterna con su sangre, tienen tres promesas. Primero, han recibido la vida eterna. No es que deben que recibir la vida eterna en el futuro, sino que en el momento en que escuchan y creen, reciben la vida eterna.
También en San Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En el momento en que creen en el Evangelio es otorgado la vida eterna y los que creen tienen vida eterna. Por tanto, el que oye el Evangelio y cree tiene vida eterna y no llega al segundo juicio. Dice, no vendrá a condenación. Jesús recibió el juicio por mi pecado en lugar de mí. Yo no necesito ser juzgado de nuevo. Si aunque Jesús fue juzgado en la cruz por mí, yo tengo que ser juzgado de nuevo. Entonces, ¿por qué fue crucificado Jesús? He violado la ley de tránsito. Yo pequé y el hermano pagó el precio de mi pecado y trajo el recibo. Entonces, ¿hay necesidad de volver a pagar la multa? No, señores. Hay un principal legal. Nadie puede ser juzgado por el mismo hecho. Un acusado no puede volver a ser castigado por el mismo delito por el que ya fue juzgado. Esto se llama ley de prohibición de doble incriminación. Debido a que Jesús recibió el juicio por nuestros pecados, ya no hay más juicio para nosotros. La palabra de juicio tiene el mismo significado que condenación. No hay condenación. Dios ya no nos condena. En ningún caso podemos recibir el veredicto culpable. Somos inocentes. La tercera promesa ha pasado de muerte a vida. En el momento en que escuchamos y creímos en el Evangelio, fuimos libres de la muerte y trasladados al mundo de la vida. Jesús nos trasladó. Jesús nos trasladó de la muerte a la vida. Entonces, ¿quién puede hacer regresar? Nadie puede hacerlo. Este es el Evangelio del que habla la Biblia. Señores, agradeciendo la gracia que Jesús los justificó, crean en esta promesa, compartan este Evangelio a las personas que no lo conocen, guiando a más personas al Señor y experimenten la gracia de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero por tanto amor tuyo, enviaste al Señor quien fue crucificado en lugar de nosotros y derramó su santa sangre. Con su santa sangre nos justificó para siempre, nos dio la vida eterna, nos dio la gracia de convertirnos en hijos tuyos. Usted nos permitió que por recibir el perdón de nuestros pecados, ese Espíritu Santo vendrá a nosotros para guiarnos, ayudarnos, protegernos y enseñarnos para siempre. Por favor, permita la gracia a todos los que recibieron la salvación escuchando este Evangelio para que puedan recibir la guía de la Iglesia el resto de sus vidas y lleven una vida bendita en el Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por toda la atención. Hasta luego.